Shalom, amados hermanos. Hoy en nuestras cápsulas de Torah tocaremos un tema de trascendental importancia, principalmente en estas fiestas, pues hoy hablaremos todo sobre la Navidad. Es un tema de particular importancia para todos aquellos creyentes en la fe hebrea. Acompáñeme. Bien, comencemos hablando esta noche acerca de la historia de la Navidad. Como se registra en Bereshit 3:15, Adonai Elohim anunció a la pareja culpable en el jardín del Edén que de la simiente de la mujer aparecería el Salvador de la humanidad, por quien la serpiente sería destruida. Después del diluvio, cuando la raza humana se centralizó en las llanuras de Babilonia, Hasatán buscó desviar a los hombres del plan de redención de Elohim al producir un Mesías falso. Encontró una herramienta lista en una mujer ambiciosa, Semiramis, la viuda de Nimrod, poderoso cazador ante Adonai. Eso lo pueden encontrar y verificar en Bereshit 10:9, que había sufrido una muerte violenta. Nimrod había sido divinizado como un libertador de la amenaza de los animales salvajes. Su esposa, buscando perpetuar su adoración y también retener el poder sobre los hombres, los engañó haciéndoles creer con alegría que a través de una concepción milagrosa había dado a luz a un hijo llamado Tamuz. Pretendía ser Nimrod reencarnado. Aquí entonces, 2000 años antes de Cristo, ocurrió la falsificación de Hasatán de la prometida semilla de la mujer. Esta mujer, con su hijo ilegítimo, fue a partir de entonces adorada como madre de un Elohim, Madonna, la reina del cielo. Así se originó la antigua religión de los misterios babilónicos, la fuente de toda idolatría que cubre actualmente el mundo. Todos los ídolos mencionados en la Biblia y en la mitología, que tienen nombres variados en diferentes países, se pueden rastrear hasta esta fuente. Alexander Hislop, en su monumental obra Las dos Babilonias, ha demostrado claramente que el culto papal no es otro que el culto de Nimrod y su esposa, disfrazados con un atuendo de cristianismo. Respecto al Festival de Navidad, Hislop escribe: la Navidad fue originalmente una fiesta pagana. Está fuera de toda duda. La época del año, las ceremonias con las que se celebra, dan fe de su origen. En Egipto, el hijo de Isis, el título egipcio para la reina del cielo, nació en este mismo momento, aproximadamente en el momento del solsticio de invierno, el mismo nombre con el que la Navidad es conocida popularmente entre nosotros, día de Yul. Prueba a la vez su origen pagano y babilónico. Yul es el nombre caldeo para infante o niño pequeño. Y como el 25 de diciembre fue llamado por nuestros antepasados anglosajones paganos día de Yul o día del niño, y la noche que lo precedió noche de la madre, mucho antes de que entraran en contacto con el cristianismo, que suficientemente demuestra su carácter real. A lo largo y ancho de los reinos del paganismo se celebró este cumpleaños, las dos Babilonias, Alexander Hislop. Se puede demostrar que Yeshua, el Mesías judío, no nació en el invierno en absoluto, sino durante las fiestas de otoño, dado que Adonai no ha autorizado en su palabra la celebración de la Navidad. Entonces, ¿quién indujo a los hombres a comenzar a hacerlo y cómo se llevó a cabo?
Ya en el primer siglo, Shaul, Pablo estaba condenado a los gentiles que intentaban incorporar sus viejos días, meses, estaciones y años paganos con su nueva fe. Esto lo podemos ver en Gálatas 4, del 8 al 11. Alrededor del año 230, el padre de la iglesia cristiano gentil Tertuliano escribió: por nosotros, los cristianos gentiles, que somos ajenos a los sábados, Shabbatot judíos, las lunas nuevas y las festividades una vez aceptables para Elohim, las saturnales, las fiestas de enero, la brumalia y la matronalia, ahora son frecuentadas con regalos que se llevan y dan. Dado que Tamuz fue adorado como Dios encarnado, eso implicaba también que él era una encarnación del Adonis de los cielos, el sol, y dado que el sol comenzó a fortalecerse notablemente alrededor del 25 de diciembre, esta fecha llegó a ser conocida no solo como el renacimiento de Nimrod, sino también del sol. En la antigua Roma, este día se conocía como Natalis Invicti Solis, el cumpleaños del sol invicto. Luego se encendieron las luces para que ardieran hasta el 6 de enero, Epifanía. Las fiestas de las Saturnales, que duró aproximadamente una semana, se celebró en esta época del solsticio de invierno, acompañada de mucha alegría, juerga salvaje y libertinaje. Para obtener más adherentes al catolicismo romano, la política del papado era fusionar las fiestas paganas con las cosas de la cristiandad. El Papa Gregorio escribió a Agustín, el primer misionero en las Islas Británicas: no destruyas los templos de los dioses ingleses, cámbienlo por iglesias cristianas. No prohibir las costumbres inofensivas que se han asociado con las religiones antiguas. Conságralos al uso cristiano. Por lo tanto, Roma estuvo una forma pagana de Navidad y pudo contener su espíritu pagano que existe hasta el día de hoy. Sir James, en The Golden Bough, escribe: por lo tanto, parece que la Iglesia cristiana eligió celebrar el cumpleaños de su fundador el 25 de diciembre para trasladar la devoción de los paganos del sol a aquel que fue llamado el sol de justicia. De ser así, no puede haber improbabilidad intrínseca en la conjetura de que motivos del mismo tipo pueden haber llevado a las autoridades eclesiásticas a asimilar la fiesta pascual de la muerte y resurrección de su señoría a la fiesta de la muerte y resurrección de Jesús, otro dios asiático que cayó en la misma temporada. El nombre de Navidad apareció alrededor del año 450 antes de la era cristiana, cuando el Papa Julio decretó que todos los católicos debían celebrar el cumpleaños de Cristo, al mismo tiempo que los paganos estaban celebrando la Saturnalia. Fue designado como Christe Masse, o la Misa de Cristo. Pocos saben que el llamado árbol de Navidad tuvo su origen en la religión misteriosa de Babilonia, donde se usaba para representar a Tamuz, cuyo nombre significa un brote. La falsificación de Hasatán, de la rama, que en hebreo se conoce y se dice netzer, que quiere decir rama, brote, retoño. Mashiach, quien fue llamado proféticamente la raíz de tierra seca. Eso está en Isaías 11, versículo 1, Isaías 53, versículo 2, Jeremías 23, 5, Zacarías 6, 12. Dice: he aquí el hombre cuyo nombre es la rama, netzer. Se han encontrado monedas antiguas que representan un tocón de árbol, que representa a Nimrod muerto, y un pequeño árbol que crece cerca, Tamuz. Los egipcios usaron la palmera, los romanos un pino. El árbol de Navidad de los israelitas idólatras se describe en Jeremías 10, del 1 al 4.
donde el árbol moderno parece representado vívidamente. El muérdago y el acebo ocuparon un lugar destacado en el culto al árbol anglosajón y druídico temprano. El creyente de todo corazón no contribuirá a esta perpetuación de la Navidad, al observarla de ninguna manera, pero se retirará horrorizado de tales celebraciones paganas veneradas por un mundo que saludó al niño Mesías con la espada de Herodes, apestando con la sangre de los bebés varones de Belén, y que finalmente lo crucificó en un odio diabólico, mis amados. La profecía de Apocalipsis 11:10 pronto se cumplirá cuando los 2 testigos de Adonai sean asesinados. Entonces, los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Efesios 5:11 nos dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El nacimiento de Jesús se recuerda cada año, pero Yeshua es despreciado desdeñosamente, maliciosamente. La Torá nos recuerda en Éxodo 23:2: no seguirás a la multitud para hacer el mal. Yeshua mismo dijo en Lucas 16:15: lo que entre los hombres es muy estimado es abominable delante de Elohim. Shaul escribió: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que sepáis cuál es la buena, aceptable y sincera voluntad de Elohim. Ahora, cabe hacerse algunas preguntas sobre la Navidad. Dices que la observancia de la Navidad no proviene de la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene? El origen de las costumbres navideñas no es ningún secreto. Pueden leer los orígenes de las costumbres navideñas en enciclopedias y otras obras de referencia, así como en artículos de periódicos y revistas que suelen aparecer durante la temporada navideña. Los hechos son fácilmente accesibles. A finales de diciembre y principios de enero se estaban llevando a cabo celebraciones festivas en varias naciones de Europa, siglos antes del nacimiento de Jesús. Cuando llegó la temporada festiva, los niños pequeños estaban llenos de anticipación y llenos de emoción. Toda la familia se ocupó de poner las decoraciones. Se juntaron y colocaron ramas de acebo y de hoja perenne alrededor de la casa. El muérdago estaba colgado. Se eligió un árbol y se decoró con adornos. Fue una temporada para dar y recibir regalos. Una época para cantar canciones, admirar todas las lindas luces y quemar el tronco de Navidad. Hubo desfiles con carrozas especiales, suntuosas comidas y juerga. Todo esto y Jesús ni siquiera había nacido todavía. En la antigüedad, muchos de los habitantes de la tierra, al darse cuenta de su dependencia del sol para dar la luz, el calor y el crecimiento de las cosechas, observaban el curso anual del sol en los cielos con profundo interés. En diferentes estaciones se llevaban a cabo fiestas y celebraciones para ayudar. Se pensaba al orbe solar en camino. Al final de diciembre fue un momento especialmente significativo en el hemisferio norte. Los días fueron cortos. El sol estaba en su punto más bajo. Se llevaban a cabo festivales especiales de acción de gracias y estímulos al sol. Cuando, en el solsticio de invierno, los días empezaron a alargarse, hubo una gran celebración que se prolongó hasta la primera parte de enero. El sol, la luz del mundo, había renacido. Estas festividades, que alguna vez fueron destinadas a honrar al sol y a su Dios, fueron adoptadas libremente por la religión cristiana, que se extendía y cada vez era más popular. ¿Por qué no, de la misma manera, honrar a Jesús, la luz real del mundo, aunque en realidad no nació en diciembre?
Se supone que la versión moderna del árbol de Navidad se originó en tierras alemanas en la Edad Media, dado que los árboles de hoja perenne eran verdes durante todo el invierno. La gente los consideraba especialmente imbuidos de vida. Fue en honor al espíritu del árbol o el espíritu de crecimiento y fertilidad que la vegetación fue una parte prominente de las antiguas celebraciones paganas de invierno. Los romanos podaban árboles con baratijas y juguetes en esa época del baño. Los druidas ataron manzanas doradas a las ramas de los árboles. Para ciertos pueblos, un árbol de hoja perenne decorado con orbes y otros objetos parecidos a frutas simbolizaba el árbol de la vida en el jardín del Edén. También se veneraban las ramas de acebo y muérdago. Estas plantas no solo permanecen verdes durante los meses de invierno, sino que en realidad dan fruto en ese momento. Una vez más, un tipo de espíritus de la fertilidad. Aún hoy, atrapar a alguien debajo de una rama de muérdago puede servir como un trampolín conveniente para una actividad romántica. Pocas personas se detienen a preguntarse qué tienen que ver estas extrañas costumbres con el nacimiento de Jesús. Los antiguos encendieron fuegos festivos en la última parte de diciembre para alentar al dios del sol menguante, al igual que las hogueras navideñas, velas y otras luces arden hoy en la misma época del año. El uso del tronco de Navidad, parte de la temporada de Navidad, se remonta a la quema ritual de un tronco cuidadosamente elegido por los druidas. La palabra Yule proviene de la antigua palabra anglosajona weol, que significa rueda, siendo una rueda redonda un símbolo apropiado para el sol. ¿Pensaste que las compras navideñas eran un fenómeno del siglo XX? Escuché cómo el escritor del siglo IV, Libanius, describió la entrega de obsequios y las fiestas de fin de año en el antiguo imperio romano no cristiano. En todas partes se pueden ver mesas bien cargadas. El impulso de gastar se apodera de todos. Aquel que durante todo el año se ha complacido en ahorrar, de repente se vuelve extravagante. Un torrente de regalos se derrama por todos lados, como se cita en Christmas in Ritual and Tradition. De todas las épocas del año, era de hecho la temporada para estar alegre. La embriaguez estaba muy extendida. Afortunadamente, sin embargo, los modos de transporte en esos días no se prestaban a la alta tasa de muerte por accidentes de tráfico, inducidas por el excesivo consumo de alcohol, que son parte de estas tradiciones de fin de año, ¿no? Las reuniones de fin de año de Navidad en las casas normalmente siempre son acompañadas con bebidas alcohólicas y nada que decir de las fiestas de fin de año, ¿no? Año Nuevo y qué sé yo, es una tomadera. Pero retomando, una importante parte de las festividades paganas de la cosecha, que comienzan en octubre y noviembre, con lo que se ha convertido en lo que conocemos como Halloween, involucraban buenos y malos espíritus. En muchos países, los visitantes, generalmente portadores del bien o del mal, hicieron su aparición en la temporada de invierno, mediante la combinación de leyendas paganas con tradiciones sobre santos. Surgieron ciertas figuras con personalidades similares. Los reconocemos hoy en diferentes naciones como Papá Noel, San Nicolás, San Martín, el Weihnachtsmann, Père Noel. Cualquiera que sea el nombre que se utilice, todos estos visitantes invernales cumplen un papel similar. Estas personas ficticias, cristianizaciones de las deidades paganas germánicas, perpetúan claramente ciertos rituales populares en los que se repartían diversos grados de recompensa y castigos a los celebrantes.
A lo largo de los siglos, estas costumbres se centraron en los niños. No es demasiado difícil ver una conexión entre Papá Noel, que usa la chimenea, o los zapatos y medias colgadas junto a la chimenea, y las antiguas supersticiones sobre los espíritus del hogar. Durante miles de años, especialmente entre los chinos, fue costumbre barrer y registrar la casa en preparación para la visita del espíritu del hogar. Cada año, vestido con una gorra roja puntiaguda y ardiente y una chaqueta roja, este dios del fuego viajaba desde los cielos distantes para visitar hogares y distribuir favores o distribuir castigos. Hoy es bienvenido en el mundo occidental cada temporada navideña. Las costumbres populares navideñas, como podemos ver, reflejan claramente leyendas y prácticas no cristianas. Algunas de las mismas costumbres navideñas que se observan hoy en día fueron prohibidas por el Concilio Católico de Roma, el Parlamento inglés y los puritanos de Nueva Inglaterra. La pregunta lógica que se debe hacer uno es: ¿qué hay en la Navidad que sea cristiana? Está bien, así que la Navidad se basa en tradiciones y mitos paganos. ¿Qué hay de malo en tomar prestada alguna de esas costumbres y usarlas para honrar a Jesús en su cumpleaños? Si se supone que debemos celebrar el cumpleaños de Jesús, ¿por qué las Escrituras no nos dan la fecha para ese evento? En otra parte de las Escrituras, cuando Elohim reveló ciertos días que quería que su pueblo observara, no quedó lugar a dudas. Cuando ocurrieron esos días, las instrucciones eran específicas, porque Elohim quería que su pueblo observara esos días en particular. ¿Por qué entonces el silencio sobre qué día nació Cristo? La pura verdad es que la Biblia en ninguna parte nos ordena observar los cumpleaños. Primero partamos de ahí, ¿no? En primer lugar. Pero un punto aún más importante a considerar es este: cuando el nombre de Jesús se aplica a ideas y prácticas paganas prestadas, ¿Jesús realmente se sentirá honrado? Después de todo, fue Jesús mismo quien le dijo a su pueblo Israel que no buscara adorarlo con costumbres de sus profetas, que quería que su pueblo permaneciera limpio. Escuchen bien, limpio de todo lo pagano. Aunque dejé de celebrar la Navidad, ¿hay algo de malo en continuar intercambiando regalos por el motivo de dar en lugar de querer seguir las costumbres paganas? No hay nada de malo en dar a los demás. Parte del propósito general de Elohim para nuestra existencia es que aprendamos a dar en lugar de buscar obtener. Pero un cristiano debe tener cuidado al dar un regalo en Navidad. ¿La razón? Los cristianos deben ser luces para el mundo. Deben dar el ejemplo de una vida recta. Participar en la entrega de obsequios con aquellos que están celebrando la Navidad puede darles la apariencia de que está participando junto con ellos en las festividades navideñas. Elohim nos dice que salgamos del sistema religioso de este mundo y que estemos separados. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Entonces, ¿cómo puede una persona estar separada de tales sucesos y continuar al mismo tiempo incursionando en ellos? ¿Por qué no dar obsequios en otras épocas del año cuando serán apreciados como espontáneamente sinceros? Entonces, otra pregunta sería: ¿cómo les digo a mis amigos y familiares que ya no deseo intercambiar regalos, que no deseo participar de la Navidad? Con una sonrisa. Así es. Mostremos firmeza en nuestras convicciones, en lo que Abba nos está instruyendo. Pero al mismo tiempo debemos ser relajados y amigables al respecto. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es dar la impresión de ser fanáticos religiosos
entusiasmados con la emoción de vetar cualquier tema que sea relacionado a estas fiestas. No es necesario que nuestros amigos y familiares se sientan condenados y culpables por lo que nosotros decimos. Nuestro ejemplo va a ser testimonio suficiente para ellos. La mayoría de ellos no tienen la menor idea de dónde vienen las costumbres navideñas o por qué las siguen. Es más superstición que religión. Simplemente hacen lo que hacen todos los que los rodean. Muchos de los problemas derivados de la temporada navideña se pueden resolver si se aplican 3 principios. Primero, hay que destacar la objeción al comercialismo de la temporada. Inmediatamente tiene a todos, con la posible excepción de algunos comerciantes e intereses comerciales, de su lado. O sea, todo es comercial, ¿no? Todo es mercantilismo ahora. ¿Quién puede negar que la Navidad es una festividad groseramente comercial, que es exageradamente cara? Basta ir por la 21, por San Miguel, por las tiendas, por los shoppings. Todo sube, ¿no? ¿Quién no preferiría, especialmente si las condiciones económicas generales empeoraran, que puede ser una posibilidad, gastar este dinero en artículos más necesarios, quizás más imprescindibles para nuestra casa? ¿Quién no teme la tediosa experiencia de salir a las compras? Hoy fuimos por la zona sur, por San Miguel, y me quedé impresionado con la cantidad de gente que hay en las calles, autos, como si no estuviéramos en pandemia. Es realmente una cosa de locos, ¿no? Sí. Y todos se esperan a comprar algo para todos, para alguien, al que no falte nadie, ¿no? Entonces, debemos reflexionar en que todo lo que ya tenemos es suficiente, que cuando das un regalo, quieres hacerlo de forma espontánea en lugar de ser un esclavo de dar un regalo porque estás obligado por estas fiestas. Por costumbre. Por costumbre. Después de que pase el impacto inicial, la mayoría de las personas respetarán tu postura y en secreto desearán tener el coraje de hacer lo mismo. Algunos, de hecho, animados por su ejemplo, pueden hacer precisamente eso. Mantenga el sentido del humor, seamos realistas, cortando árboles y luego devolviéndolos a colocar cargados de adornos. Todo el galimatías del intercambio de regalos, la idea de un individuo con sobrepeso y barba ataviado con un rojo extravagante y viajando por el aire en un trineo o algún otro medio de transporte cuando no se desliza arriba y abajo por la chimenea de alguien. Estas y tantas otras tradiciones son ridículas. Siéntase libre de señalarlo. ¿Quién puede negarlo? Ponga la cara de la prueba sobre aquellos que están celebrando la Navidad. No es que no haya pruebas contundentes que lo respalden en su decisión de dejar de celebrar la Navidad. Ciertamente la hay. Pero la mayoría de la gente no tiene tiempo ni interés para una explicación detallada. Así que dele la carga de la prueba a ellos. De hecho, diga, si me puede mostrar dónde dice la Biblia que debo celebrar la Navidad o dónde dice que los primeros cristianos celebraron el cumpleaños de Jesús, también lo celebraré. La discusión probablemente terminará muy repentinamente en ese punto. Por supuesto, si la persona con la que estás hablando muestra un interés evidente en conocer el origen real de la Navidad, debes estar preparado para dar una respuesta adecuada. Ahora, muchas veces me he preguntado, ¿qué pasa si alguien me da un regalo? ¿Tengo que devolverlo? Si una persona te está poniendo a prueba para ver cuán profundamente mientes sobre tus convicciones espirituales, devolver el regalo es una respuesta adecuada. Por otro lado, en los casos en los que la persona sinceramente no conozca, no comprenda tu postura, una nota cortés de agradecimiento por el regalo y una breve declaración de que
ya no observas estas fiestas de fin de año, pues es suficiente. Por cierto, descubrirás que la mayoría de la gente dejará de darte regalos en Navidad. De todos modos, después de un año o dos de no recibir regalos, nada ha cambiado, ¿no? Nada ha cambiado. Mis amigos y familiares continúan enviándome tarjetas de Navidad. ¿Debería escribirle a cada uno de ellos y explicarles que dejé de celebrar la Navidad? Mira, una breve nota para este caso yo creo que podría ser necesaria, ¿no? Al igual que con los regalos, como mencioné hace un momento atrás. La mayoría de las personas van a dejar de enviarnos tarjetas de Navidad cuando dejen de recibir nada a cambio. ¿Qué les digo a mis hijos ahora que ya no recibirán regalos en Navidad? Hay que decirles la verdad. Y algún rato tenemos que hablar con nuestros nietos, ¿no? ¿Por qué no decirles que ha llegado el momento de comprender que el mundo está tan mal con estas observancias de estas fiestas y que tenemos que hacer la voluntad de Elohim, que es mucho mejor que celebrar una fiesta que Él no la ha establecido, ¿no? Pero asegurándonos de enfatizar el lado positivo, que el seguir, el ser obediente a los preceptos, mandamientos, instrucciones de Elohim es una mejor opción que celebrar una fiesta, una noche de Navidad. Como prueba de ello, le podemos decir a nuestros hijos o a nuestros nietos que les vas a dar regalos durante todo el año, porque los quieres todo el año, no solo un día, no solo el 24 de diciembre o el 25. Eso a su vez es precisamente lo que pueden decirle a sus amigos, que estarán mostrando sus regalos navideños a mis amigos, ¿no? Que siempre me regalan algo. Es importante, pero mis amados, no dejar un vacío en la vida de nuestros hijos al eliminar observancias, como por ejemplo la Navidad. Hay que organizar actividades especiales con ellos, y especialmente centrados en los días Kadoshim, en los días santos que Elohim ha ordenado en su Santa Torá, los días que Él quiere que realmente los observemos, ¿no? ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que mi hijo tenga que participar en actividades navideñas en la escuela? Bueno, afortunadamente ahora no estamos en una época donde hay colegio, ¿no? Entonces estamos, creo, librados de eso, ¿no? Porque por el momento, pero si estuviéramos, había que procurar evitar. Obviamente, nuestros hijos pueden ir a otros colegios que no son necesariamente con educación espiritual, ¿no? Pero bueno, gracias a Elohim, al momento no estamos en eso, ¿no? Pero, sobre todo, deberíamos pedirle a Elohim que nos dé su sabiduría, su favor, ¿no? Y nos guíe para poder hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? De la mejor manera y hacerles entender que Elohim tiene sus fiestas señaladas. Es una política estándar de la empresa en la que trabajo darles a todos los empleados un bono de Navidad. ¿Debo aceptar este bono? Esa es una pregunta que me han hecho, sí, la estamos leyendo ahí. Las bonificaciones otorgadas al final del año generalmente no se consideran regalos de Navidad. A menudo se dan en agradecimiento por el trabajo realizado durante el año anterior. Es decir, esos son los canastones, los vales que nos dan para el supermercado, ¿no? Es algo útil para nuestra casa, ¿no? Que en realidad lo usamos para eso, ¿no? La utilidad, y ¿no? además, de la empresa. claro, y además es lógico esperar hasta fin de año para que la empresa donde hemos trabajado, cuando yo estaba en el Banco Visa, siempre me llegaban varios canastones, ¿no? Y de hecho, en mi bolsa, donde soy director, en una agencia de bolsa, me llegan unos vales, ¿no? De agradecimiento y de cortesía, justo en época de Navidad. Entonces, no es malo, ¿no? Recibir. No es malo recibir. Entonces mucha gente nos va a preguntar, ¿entonces no celebras la Navidad? Puede haber llegado el momento de hacer algunos cambios, ¿no? La Navidad se ha convertido en una parte tan importante de la vida de la mayoría de las personas que no observarla puede significar una gran interrupción. No tener tarjetas de Navidad,
¿Qué va a pensar mi tía? No hay parientes en la cena de Navidad. ¿Qué va a decir mi mamá? Yo tengo conflictos actualmente con eso, ¿no? Tu casa no tiene decoraciones, no tienes el arbolito, no hay luces en tu casa de Navidad. Tampoco Santa Claus. Tampoco Santa Claus, no hay el Papá Noel, ¿no? Alguna gente me dice, voy a escaparme de esos lugares de mi oficina donde hagan las celebraciones de Navidad, ¿no? Y está bien, deberíamos hacerlo, ¿no? Pero siempre respetando el corazón de las otras personas, ¿no? Elohim, de hecho, dijo que era una costumbre pagana inútil, un caso claro de adorar al Mesías en vano. Entonces no hay árbol. Aunque sabíamos que había hecho lo correcto, realmente extrañábamos ese árbol. ¿Recuerdan lo que les conté en la reunión de oración de ese rabino judío que su empleada, por congraciarse con él, ella no sabía que era judío? Sin embargo, ellos fueron de viaje y al retornar encontraron su casa decorada en Navidad, ¿no? Y este hombre, con la sabiduría de Elohim, respondió de muy buena manera, ¿no? De muy buena manera. Sería bueno tal vez que cuentes, ¿no? Ese pasaje. Sí, bueno, tengo otra anécdota también, ¿no? Hubo una cena de Navidad, pero fue solo una celebración. Nos sentimos culpables por ello porque sabíamos que no habíamos comprendido, era algo solo que la manera antigua parecía tan cómoda y sin árbol, y todo el resto de la parafernalia, lucecitas, ¿no?, de Navidad, no parecía como Navidad. Y Yeshua sabía que esto sucedería. Les explicó a sus discípulos que de hecho extrañarían a algunos aspectos de la antigua forma de vida, y que incluso cuando aprendieran la verdad de él, mirarían hacia atrás con nostalgia de vez en cuando. Yeshua enseñó una lección importante en Lucas 5, del 36 al 39. Dijo: nadie pone remiendo de un vestido nuevo en uno viejo. De lo contrario, lo nuevo se desgarra, y tampoco el trozo que se sacó de lo nuevo es igual a lo viejo. Cualquier costurero lo va a entender, cualquier sastrecito, ¿no? No se puede usar material nuevo sin encoger para parchar prendas viejas y gastadas. Cuando se encoja, rasgará la tela vieja aún peor que antes. La segunda analogía de Yeshua no es tan fácil de seguir para nosotros en el siglo XXI. Y nadie eche vino nuevo sobre odres viejos, sino el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se arruinarán. Pero es necesario echar vino nuevo en odres nuevos. En la época del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, las botellas de vidrio eran raras, por lo que el vino a menudo se transportaba en pieles de animales, generalmente de cabras. Hicieron un recipiente fuerte, hermético y a prueba de humedad, pero había que tener cuidado. El vino nuevo, que no había terminado de fermentar, desprendía gases que dilataban los ollejos. Un odre nuevo tenía algo de elasticidad y permitía la expansión, pero las pieles viejas y usadas perdieron su elasticidad, estallaban. El vino se derramaría y se arruinaría, por supuesto, el odre. Pero, ¿por qué decirle eso a la gente? El negocio de Yeshua no era dar a la multitud sugerencias útiles para el hogar. Yeshua estaba usando una situación familiar para enseñar un aspecto de la vida del creyente. Síntomas de abstinencia. Cuando alguien comienza a comprender las enseñanzas de la palabra, de las escrituras, es una experiencia totalmente nueva, diferente a todo lo que haya conocido, como vino nuevo o un trozo de tela sin usar. Ahora, lo que la mayoría de nosotros hacemos es tratar de encajar esta nueva verdad en nuestra antigua forma de vida. Eso es natural, porque es difícil cambiar y nadie le gusta admitir que se ha equivocado. La antigua forma de vida es familiar y cómoda, y queremos aferrarnos a ella tanto como sea posible. ¿Qué hay de ti? Tal vez tengas buenos recuerdos del servicio del amanecer de Semana Santa,
la diversión de Halloween y esos hermosos servicios de villancicos a la luz de las velas en la antigua iglesia familiar. La verdad llega aplastando las ideas religiosas heredadas y las nociones preconcebidas del bien y el mal. Desafía las creencias cómodas, haciéndote cuestionar las cosas que siempre has hecho. Esta nueva forma, incluso si es correcta, a veces parece un intruso no bienvenido y te encuentras resentido. Yeshua nos advirtió que eso podría suceder y nadie, habiendo bebido vino añejo, inmediatamente desea nuevo, porque dice, mejor es lo viejo. Entonces no es de extrañar que tantas personas, a pesar de reconocer la verdad, sigan prefiriendo aferrarse a sus antiguas creencias. O tal vez hacen lo que hizo mi familia, por costumbre, ¿no? Cuando nos encontramos la verdad a mitad de camino, con una especie de celebración no navideña, no disfrutamos de nuestra no Navidad. Nunca podrá hacerlo si sabes que estás comprometiendo con lo que no es correcto. En esa reunión que les hablaba, estábamos tratando de poner nuestro vino nuevo en la botella vieja y lo echamos todo a perder. Entonces debemos tomar el camino angosto. No cometamos ese error. Si estamos empezando a comprender lo que significa ser un verdadero creyente en el Mashiach, tenemos en cuenta que necesitamos acciones positivas de parte nuestra. No podemos tener las dos cosas, observando costumbres de este mundo y aún esperando la bendición del mundo mañana. Yeshua dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen las cosas que yo digo? Es algo con lo que tenemos que reflexionar. Él espera, Yeshua espera, un compromiso total de parte nuestra. Él exige que salgamos de la Babilonia, de mucha confusión que caracteriza a tanta religión hoy. Entonces, junto con la emoción de aprender una nueva verdad, viene la responsabilidad de tomar algunas decisiones que a veces son dolorosas. No nos comprometamos. Elohim no quiere quitarnos nada que sea bueno. Su forma de vida está llena de experiencias emocionantes que significan algo y conducen a algún lugar, no a rituales vacíos, sin sentido, que a veces nos resultan muy costosos. Al dar el paso y seguir el camino de vida de Elohim, probablemente comenzaremos a extrañar el vino añejo cada vez menos y lo vamos a ver por lo que es, una falsificación hueca de lo real, como la Navidad. Elohim nos está mostrando el camino para liberarnos de todo eso. En lugar de mirar hacia atrás a las formas fraudulentas de este mundo, comencemos a anticipar la emoción de ayudar a otros a aprender, mis amados, la verdad que está en sus escrituras, hablándoles. ¿De dónde obtuvo el mundo la Navidad? ¿De la Biblia o del paganismo? ¿De dónde obtuvo el mundo la Navidad? ¿De la Biblia o del paganismo? Aquí hay hechos asombrosos que pueden sorprenderlo. Pruébate. ¿Cuánto conoces del origen del árbol de la Navidad? ¿De Santa Claus? ¿Del muérdago? ¿De la corona de acebo? ¿De la costumbre de intercambiar regalos? Cuando era pequeño me enseñaron a colgar las medias en la víspera de Navidad. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaban llenos de pequeños juguetes y sacos o cajitas de dulces y nueces. Y al lado del manto del que colgaban mis medias, había aparecido de repente un árbol de Navidad, decorado con ropel brillante, y de él colgaban regalos. Otros regalos para nosotros los niños estaban apilados en el suelo debajo. Me dijeron que Santa Claus había bajado por la chimenea durante la noche
y había dejado todas estas cosas, pero cuestioné lo que me habían dicho mis padres. Por supuesto no, lo acepté, lo di todo por sentado, ¿no es así? Detente y piensa un momento. Muy pocos han reflexionado alguna vez sobre por qué creen lo que hacen. ¿Por qué siguen las costumbres que siguen o de dónde provienen esas costumbres? Nacimos en un mundo lleno de costumbres y mentiras. Crecimos aceptándolos sin dudarlo, sin cuestionarnos. ¿Por qué? Instinto de oveja, bueno, no exactamente, pero por naturaleza tendemos a seguir a la multitud, ya sea que esté bien o mal. Las ovejas siguen a otras al matadero. Los seres humanos deberían comprobar hacia dónde se dirigen, cómo, cuándo se originó la Navidad. ¿La Navidad realmente celebra el cumpleaños del Mesías? ¿De veras nació el 25 de diciembre? Los apóstoles originales que lo conocían personalmente y fueron enseñados por él, ¿celebraron su cumpleaños el 25 de diciembre? ¿Lo celebraron en absoluto? Si la Navidad es la principal de las fiestas cristianas, ¿por qué la observan tantos no cristianos? ¿Tú sabes por qué la gente intercambia regalos con familiares, amigos, parientes en Navidad? ¿Fue porque los magos presentaron regalos al niño Jesús? La respuesta puede sorprenderte. La mayoría de la gente ha supuesto muchas cosas sobre la Navidad que no son ciertas, pero dejemos de suponer y conozcamos los hechos. A ver, veamos. La palabra Navidad significa, como hemos visto hace un momento atrás, Misa de Cristo, o como llegó a abreviarse, Misa de Cristo. Llegó a los no cristianos y protestantes de la Iglesia Católica Romana. ¿Y de dónde lo consiguieron? Por supuesto, no de lo que antes conocíamos como el Nuevo Testamento, no de la Biblia, no de los apóstoles originales que fueron instruidos personalmente por Yeshua, pero gravitó en el siglo IV hacia la Iglesia Romana desde el paganismo. Dado que la celebración de la Navidad ha llegado al mundo de la Iglesia Católica Romana y supuestamente nadie tiene más autoridad que la de esta iglesia, examinemos la Enciclopedia Católica, edición 1911, publicada por esta iglesia bajo el título de Navidad. Dice: la Navidad no fue uno de los primeros festivales de la iglesia. La primera evidencia de la fiesta es de Egipto, Pagan Customs, centrada en las calendas de enero y gravitó hacia la Navidad. Y en la misma enciclopedia, bajo el título de Día de Natal, encontramos que el padre católico primitivo, Orígenes, reconoció esta verdad. Dice: en las escrituras no se registra que nadie haya celebrado una fiesta o un gran banquete en su cumpleaños. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, se alegran mucho por el día en que naciste en este mundo. Por su parte, la Enciclopedia Británica, edición de 1946, dice esto respecto a la Navidad. Navidad, paréntesis, es decir, la Misa de Cristo, cierro paréntesis. La Navidad no fue una de las primeras fiestas de la Iglesia. No fue instituida por Cristo o los apóstoles, ni por la autoridad bíblica. Fue recogida después del paganismo. La Enciclopedia Americana, en su edición de 1944, dice: la Navidad, según muchas autoridades, no se celebraba en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que el uso cristiano en general era celebrar la muerte de personas notables en lugar de su nacimiento. La comunión, que es instituida por la autoridad bíblica del Nuevo Testamento, es un memorial de la muerte del Mesías. Se estableció una fiesta en memoria de este evento en el siglo IV. Ahora, fíjense, estas reconocidas autoridades históricas muestran que los cristianos no observaron la Navidad.
durante los primeros 200 o 300 años. Un periodo más largo que toda la historia de Bolivia como nación. Llegó a la Iglesia occidental o romana en el siglo IV después de Cristo, y no fue hasta el siglo V que la Iglesia romana ordenó que se celebrara como una fiesta cristiana oficial. El Mesías, entonces, no nació el 25 de diciembre. Él ni siquiera nació en la temporada de invierno. Cuando nació el Salvador, Lucas 2:8, en el campo muy cerca habían unos levitas pastores pasando la noche en la campiña, cuidando los rebaños consagrados al templo. Esto nunca pudo haber ocurrido en Judea en el mes de diciembre. Los pastores siempre traían sus rebaños de las laderas y los campos y los acorralaban a más tardar el 15 de octubre para protegerlos de la estación fría y lluviosa que siguió a esa fecha. Leamos en Cantar de los Cantares 2:11. Pues ves que el invierno ha pasado, la lluvia ha terminado y se ha ido. Y Esdras 10:9 al 13. Todos los hombres de Judá y de Benjamín se congregaron en Jerusalén dentro del periodo de 3 días. Era el 20º día del 9º mes. Todo el pueblo se sentó en el lugar abierto delante de la casa de Adonai, temblando por ese asunto y por la copiosa lluvia. Pero hay mucha gente y es la temporada de lluvia. No podemos quedarnos aquí en la intemperie. También no es el trabajo de un día o dos, porque hay muchos de nosotros que han cometido este pecado. Note que la Biblia misma prueba que el invierno era una estación lluviosa que no permitía que los pastores permanecieran en campos abiertos por la noche. Era una antigua costumbre entre los judíos de aquellos días enviar sus ovejas a los campos y desiertos alrededor de la Pascua, principios de la primavera, y traerlas a casa al comienzo de la primera lluvia, dice el comentario de Adam Clark. Continuando, esta autoridad dice: durante el tiempo que estuvieron fuera, los pastores los vigilaron día y noche. ¿Cómo? La primera lluvia comenzó a principios del mes de Marcheván, que responde a parte de nuestro octubre y noviembre. Comienza en algún momento de octubre. Nos encontramos con que las ovejas se mantuvieron en campo abierto durante todo el verano, y como estos pastores todavía no habían traído a casa sus rebaños, es un supuesto argumento que octubre aún no había comenzado y que en consecuencia nuestro Salvador no nació el 25 de diciembre, cuando no había rebaños en los campos, ni pudo haber nacido después de septiembre, ya que los rebaños todavía estaban en los campos por la noche. Precisamente por este motivo conviene renunciar a la natividad de diciembre. Cualquier enciclopedia o cualquier otra autoridad le dirá que el Mesías no nació el 25 de diciembre. La Enciclopedia Católica declara francamente este hecho. La fecha exacta del nacimiento del Mesías fue a principios del otoño en la fiesta de Sukkot. Es así. En una segunda cápsula de Torah vamos a explicar el nacimiento de Yeshua en Sukkot precisamente. Ahora, ¿cómo esta personalización pagana entró en la iglesia? ¿Cómo se introdujo esta costumbre pagana en el mundo cristiano occidental? La Neuschap Herzog Enciclopedia explica claramente en su artículo sobre la Navidad y dice: ¿cuánto dependía la fecha del festival de la Brumalia pagana, 25 de diciembre, después de la Saturnalia, y celebrar el día más corto del año y el nuevo sol? No se puede determinar con precisión. La Saturnalia y Brumalia paganas estaban demasiado entradas en la costumbre popular para ser dejadas por la influencia cristiana. La fiesta pagana, con su alboroto y juerga, era tan popular
que los cristianos estaban contentos de tener una excusa para continuar su celebración con pocos cambios en el espíritu y la forma, la manera. Los predicadores cristianos de Occidente y Oriente Próximo protestaron contra la indecorosa frivolidad con la que se celebraba el cumpleaños de nuestro Mashiach. Recordemos, el mundo romano había sido pagano. Antes del siglo IV, los cristianos eran pocos en número, aunque en constante crecimiento, iban en aumento, y fueron perseguidos por el gobierno y por los paganos. Pero en la llegada de Constantino como emperador, quien hizo su profesión de cristianismo en el siglo IV, colocando al cristianismo en pie de igualdad con el paganismo, la gente del mundo romano comenzó a aceptar este cristianismo, ahora popular por cientos de miles. Pero recordemos, esta gente había crecido en costumbres paganas, la principal de las cuales era esta fiesta idólatra del 25 de diciembre. Fue una fiesta de juerga con su espíritu especial y lo disfrutaban. No querían dejarlo. Ahora, en este mismo artículo de la Enciclopedia del Conocimiento Religioso, Herzog explica cómo el reconocimiento por Constantino del domingo, que había sido el día del culto al sol pagano, y cómo la influencia del maniqueísmo pagano, que identificó al Hijo de Dios con el sol físico, les dio a estos paganos del siglo IV, que ahora se entregan al cristianismo, su excusa para llamar a su fiesta pagana como fecha del 25 de diciembre, cumpleaños del Dios Sol, como si fuera el cumpleaños del Hijo de Dios. Y así es como la Navidad se adhirió al mundo occidental. Podemos llamarlo por otro nombre, pero sigue siendo el mismo festival. Pagano en adoración al sol. El único cambio está en ¿cómo lo llamamos? Pues llamar león a un conejo, pero sigue siendo un conejo. De todos modos, ¿no es verdad? También nuevamente en la Enciclopedia Británica dice, ciertos latinos ya en 354 pueden haber transferido el cumpleaños del 6 de enero al 25 de diciembre, que entonces fue una fiesta mitraica, o el cumpleaños del sol no conquistado. Los sirios y los armenios, que se aferraron al enero 6, acusaron a los romanos de adoración al sol e idolatría, alegando que la fiesta del 25 de diciembre había sido inventada por discípulos de Cerinto. El verdadero origen de la Navidad. Pero si obtuvimos la Navidad de los católicos romanos y ellos la obtuvieron del paganismo, ¿de dónde la obtuvieron los paganos? ¿Dónde, cuándo y cuál fue su origen real? Es una de las principales costumbres del sistema corrupto denunciada en todas las profecías y enseñanzas bíblicas bajo el nombre de Babilonia. Y comenzó y se originó en la Babilonia original de la antigua Nimrod. Sí, proviene de raíces cuyo comienzo fue poco después de este lado del diluvio. Nimrod, nieto de Can, hijo de Noé, fue el verdadero fundador del sistema babilónico que se ha apoderado del mundo desde entonces. Este sistema de competencia organizada, de gobiernos e imperios gobernados por hombres, basado en el sistema económico competitivo y lucrativo. Nimrod construyó la Torre de Babel, la Babilonia original, la antigua Nínive y muchas otras ciudades. Organizó el primer reino del mundo. El nombre Nimrod en hebreo se deriva de Marat, que significa se rebeló. De muchos escritos antiguos se aprende mucho de este hombre, quien inició la gran apostasía mundana organizada contra Elohim, que ha dominado este mundo hasta ahora. Nimrod era tan malvado que se dice que se casó con su propia madre, cuyo nombre era Semiramis. Después de la prematura muerte de Nimrod, su supuesta madre esposa, Semiramis,
propagó la malvada doctrina de la supervivencia de Nimrod como un ser espiritual. Afirmó que un árbol de hoja perenne adulto brotó de la noche a la mañana de un tocón de árbol muerto, que simbolizaba el surgimiento de una nueva vida del muerto Nimrod. En cada aniversario de su nacimiento, afirmó que Nimrod visitaría el árbol de hoja perenne y dejaría regalos en él. El 25 de diciembre, oigan bien, fue el cumpleaños de Nimrod. Este es el origen real del árbol de la Navidad. A través de su intriga y diseño, Semiramis se convirtió en la reina del cielo de Babilonia, y Nimrod, bajo varios nombres, se convirtió en el hijo divino del cielo. A través de las generaciones en este culto idólatra, Nimrod también se convirtió en el falso Mesías, hijo de Baal, el dios Sol. En este falso sistema babilónico, la madre y el niño, Semiramis y Nimrod, renacen. Se convirtieron en los principales objetos de adoración. Este culto de madre e hijo se extendió por todo el mundo. Los nombres variaron en diferentes países e idiomas. En Egipto fueron Isis y Osiris. En Asia, Cibele y Deoius. En la Roma pagana, Fortuna y Júpiter. Incluso en Grecia, China, Japón, el Tíbet, se encuentra la contraparte de la Virgen. Muy interesante, ¿no? Mucho antes del nacimiento del verdadero Mashiach judío, ¿no? Así, durante los siglos IV y V, cuando los paganos del mundo romano estaban aceptando el nuevo cristianismo, popular por cientos de miles, llevando consigo sus viejas costumbres y creencias paganas, simplemente cubriéndolas con un tono cristiano. La idea de Madonna y madre e hijo también se popularizó, especialmente en esta época de Navidad. Cada temporada navideña escuchamos cantando y entonando decenas de veces noche de paz, noche de amor, ¿no? Con ese su tema familiar de madre e hijo. A nosotros que nacimos en un mundo tan babilónico, que nos criamos y nos empapamos de estas cosas durante toda nuestra vida, se nos ha enseñado a reverenciar estas cosas como santas y sagradas. Y nunca preguntamos de dónde venían, si provenían de las escrituras o eran provenientes de la idolatría pagana. Pero, mis amados, Yahweh es hermoso, es bendito, y nos instruye, y nos muestra, y la verdad nos sorprendió y nos liberó. Algunos, lamentablemente, se ofenden cuando les dices la verdad, pero Elohim ordena y dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y muestra a mi pueblo su transgresión. ¿Verdad? Eso dice la palabra. El verdadero origen de la Navidad se remonta a la antigua Babilonia. Está ligado a la apostasía organizada que se ha apoderado de un mundo engañado durante muchos siglos. En Egipto siempre se creyó que el hijo de Isis, el nombre egipcio para la reina del cielo, nació el 25 de diciembre. El paganismo celebró este famoso cumpleaños en la mayor parte del mundo conocido durante siglos antes del nacimiento de nuestro Mashiach. El 25 de diciembre, por lo tanto, no es el cumpleaños del Mesías judío. La celebración de los cumpleaños es una costumbre pagana, no bíblica. Crean o no, es así. Los antiguos misterios caldeos, idólatras, fundados por esta esposa de Nimrod, han sido transmitidos a través de las religiones paganas con nuevos nombres que suenan cristianos. El acebo, el muérdago y el árbol de Navidad. Ahora, ¿de dónde sacaron esta costumbre del muérdago?
Entre los antiguos paganos, el muérdago se usaba en este festival del solsticio de invierno porque se consideraba sagrado para el sol, debido a su supuesto poder curativo milagroso. La costumbre pagana de besarse bajo el muérdago fue un paso temprano en la noche de juerga y libertinaje de borracheras, celebrando la muerte del sol viejo y el nacimiento del nuevo en el solsticio de invierno. El muérdago, sagrado en las fiestas paganas, es un parásito. Las bayas de acebo también se consideraban sagradas para el dios Sol. El tronco de Navidad es en realidad el registro del sol. Yule significa rueda, un símbolo pagano del sol. Sin embargo, hoy los cristianos profesantes hablan de la sagrada temporada navideña. Incluso el encendido de luces y velas como ceremonia cristiana es simplemente una continuación de la costumbre pagana, alentando al dios Sol menguante mientras alcanzaba el lugar más bajo en los cielos del sur. La Enciclopedia Americana dice: el acebo, el muérdago, el tronco de Navidad son reliquias de tiempos precristianos, del paganismo. El libro Respuestas a Preguntas, compilado por Frederick Haskin, que se encuentra en bibliotecas públicas, dice: las autoridades creen que el uso de coronas navideñas es rastreable a las costumbres paganas de decorar edificios y lugares de culto en la fiesta que tuvo lugar el mismo tiempo que Navidad. El árbol de Navidad es de Egipto y su origen se remota a un periodo muy anterior a la era cristiana. Incluso vemos eso con Papá Noel. El viejo y querido Papá Noel, ¿no? Es una criatura de nacimiento pagano. Y su verdadero carácter no había sido tan benévolo y santo como muchos suponen. El nombre Santa Claus es una corrupción, diríamos, ¿no? Una acortación del nombre Saint Nicholas, un obispo católico romano que vivió en el siglo V. Basta con buscar en la Enciclopedia Británica, lo hemos hecho en el volumen 19, entre las páginas 648 y 649. Dice: San Nicolás, obispo de Mira, santo honrado por griegos y latinos el 6 de diciembre. Una leyenda de su entrega subrepticia de dotes a las 3 hijas de un ciudadano empobrecido. Se dice que originó la vieja costumbre de dar regalos en secreto en la víspera de San Nicolás, que es el 6 de diciembre, posteriormente trasladado al día de Navidad. De ahí la asociación de la Navidad con Santa Claus. A través de los años, muchos padres castigan a sus hijos por decir falsedades, por mentirles, ¿verdad? Luego, en esta época navideña, los mismos papás les hemos contado muchas cosas mentiras. Por ejemplo, Papá Noel a nuestros hijos. Entonces, no es de extrañar que muchos de los niños, cuando crezcan y aprendan la verdad, empiecen a creer que Elohim también es un mito peligroso, ¿no? Un pequeñito, tristemente desilusionado con Santa Claus, le dijo a un compañero de juegos: sí, y también voy a investigar este asunto de Jesús. Oye, le pregunto, ¿es bíblico enseñar a los niños mitos y falsedades? Elohim nos dice en su palabra: no darás falso testimonio. Puede parecer correcto y hasta ser justificado por la razón humana, pero Elohim nos dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Así es. Y así, cuando examinamos los hechos, nos sorprende saber que la práctica de observar la Navidad no es, después de todo, una verdadera práctica bíblica, sino una costumbre pagana, uno de los caminos de Babilonia en los que ha caído nuestro pueblo. Lo que dice la Biblia sobre el árbol de Navidad. Pero si la Biblia guarda silencio acerca de decirnos que observemos la Navidad
o de registrar tal observancia por parte de los apóstoles o de los creyentes primitivos, sí tiene algo que decir sobre el árbol de Navidad. Esto será una verdadera sorpresa para muchos, pero aquí está, Jeremías 10, del 2 al 5. Aquí está lo que Adonai dice: no aprendan los caminos de los goyim, de las naciones, no se alarmen por los signos astrológicos, aunque las naciones se alarman, porque las costumbres de las naciones son vanas. Ellos cortan un árbol en el bosque, la obra de un artesano o una imagen fundida. Son embellecidas con plata y oro. Ellos lo aseguran con martillo y clavos para que no se mueva. Como un espantapájaros de árbol de Navidad, en un huerto de pepino, no puede hablar, tiene que ser llevado porque no puede caminar. No le tengan temor, no puede hacer nada malo a sí mismo, no puede hacer nada bueno. Hay una descripción perfecta del árbol de Navidad, llamado por el Eterno como el camino de los paganos, las costumbres del mundo. Se nos ordena no aprender de esa manera ni seguirla. También se lo ve en este pasaje como idolatría. Los versos muestran que estos árboles no pueden hablar, no pueden caminar y deben ser cargados. No les tengas miedo porque ellos, los árboles, no pueden hacer mal, ni tampoco está en ellos hacer el bien. No son dioses a los que temer. Algunas personas leen mal esto para que diga que no hay nada de malo en tener un árbol de Navidad, pero eso no es lo que dice. Ahora, ¿no es escritural el intercambio de regalos? Cuando se trata de la parte más importante de toda esta celebración navideña, la temporada de las compras, el intercambio de regalos. Muchos pueden decir, bueno, al menos la Biblia no dice que hagamos eso. ¿No dieron los Reyes Magos regalos cuando nació el Mesías? Una vez más, nos esperan algunas sorpresas cuando sabemos la pura verdad. Hay que conocer el origen histórico del intercambio de regalos de ida y vuelta. Luego veremos lo que dice la Biblia al respecto. De la Biblioteca Sacra, el volumen 12, dice: el intercambio de regalos entre amigos es igualmente característico de la Navidad y de los Saturnales, y debe haber sido adoptado por los cristianos de los paganos, como la amonestación de Tertuliano, cuando dice: el hecho es que esta costumbre de intercambiar regalos con amigos y parientes en la época navideña no tiene ni un solo rastro de los creyentes, por extraño que parezca. Esto no celebra el cumpleaños del Mesías, ni lo honra a él, mis amados. Supongamos que alguien o a quien amamos cumpleaños. ¿Quieres honrar a esa persona? ¿Comprarías generosamente regalos para todos los demás, intercambiando regalos de ida y vuelta con todos sus otros amigos y seres queridos? Pero ignorarías por completo cualquier regalo para la persona cuyo cumpleaños está siendo honrado. Algo absurdo, ¿no es verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva. Sin embargo, eso es exactamente lo que está haciendo la gente de todo el mundo. Honran un día que no es el cumpleaños del Mesías, gastando cada centavo que pueden juntar, comprando regalos para intercambiarlos entre amigos y familiares. Pues de verdad puedo decir que por años de experiencia, como creo que la mayoría de los pastores y ministros pueden decir, que cuando llega el mes de diciembre, casi todos los cristianos profesantes se olvidan de dar regalos al Mesías y a su causa, por completo, se olvidan. Diciembre, a menudo, mis amados, es el mes más difícil para evitar que la obra de Él muera. La gente está, y más ahora, ¿no?, que estamos en pandemia, ¿no?
Ahora no tenemos un lugar donde congregarnos físicamente, y muchas otras congregaciones mucho más grandes deben tener problemas mucho más grandes, ¿no? La gente está demasiado ocupada intercambiando regalos entre ellos para pensar en Yeshua, en su nacimiento, peor aún en su obra. Luego en enero, quizás en febrero, se irán poniendo al día, no lo sé. Irán recuperando lo que gastaron en estas fiestas. Por lo que rara vez van a volver a la normalidad en apoyo al Mesías y en su obra. Ahora, consideremos lo que dice la palabra acerca de los sabios que dieron regalos a nuestro Mashiach. Está en Mateo 2, del 1 al 11, pero parafaseando dice: cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí vinieron magos del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con Miriam, su madre, y se postraron y lo adoraron. Y cuando habían abierto sus tesoros, le presentaron regalos. ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. ¿Por qué los regalos presentados al Mesías? Fíjense, preguntaron por el niño que nació, el rey de los judíos. Ahora, ¿por qué le presentaron regalos? Porque era su cumpleaños, en absoluto. Porque llegaron varios días o semanas después de la fecha de su nacimiento. Fue para darnos un ejemplo hoy, para intercambiar regalos entre nosotros, ¿no? Fíjate bien, no intercambiaron regalos entre ellos, sino que le presentaron regalos, le dieron sus regalos a él, no a sus amigos, parientes o entre ellos. ¿Por qué? Permítanme citar el comentario de Adam Clark. Versículo 1:1. Le presentaron regalos. La gente del este nunca se acerca a la presencia de reyes y grandes personajes sin un presente en sus manos. La costumbre se observa a menudo en el Antiguo Testamento y todavía prevalece en el este y en algunas de las islas del Mar del Sur recién descubiertas. Ahí está. No estaban instituyendo una nueva costumbre bíblica de intercambiar regalos con amigos para honrar el cumpleaños del Mesías. Seguían una antigua costumbre oriental de presentar regalos a un rey cuando entraban en su presencia. Se estaban acercando a él, nacido rey de los judíos en persona. Por lo tanto, la costumbre requería que presentaran obsequios, incluso cuando la reina de Saba le llevó obsequios a Salomón, incluso cuando muchas personas hoy en día llevan un obsequio cuando visitan la Casa Blanca para una cita con el presidente. No, la costumbre de intercambiar regalos de un lado a otro no se deriva de este incidente bíblico en absoluto, sino más bien, como se cita de la historia anterior, es la continuación de una antigua costumbre pagana. En lugar de honrar al Mesías, invariablemente retrasa su obra, a menudo la retrasa en la temporada navideña de cada año. Ahora bien, la Navidad honra realmente a nuestro Mashiach. Hay dos argumentos que se utilizan a menudo para justificar la observancia de la Navidad. Primero, muchos razonarán de esta manera: pero aunque desconozca la fecha exacta de su nacimiento, ¿no debería seleccionar alguna fecha para celebrar como su cumpleaños? La respuesta es no. Lo hemos visto en la declaración citada de la Enciclopedia Católica. Solo los pecadores, no los santos, celebran su cumpleaños. La costumbre de los cumpleaños no es bíblica, es pagana, observada por pecadores, lo dicen los mismos católicos. 2. Pero muchos todavía pueden razonar. Aún así, aunque la Navidad era una costumbre pagana que honraba al falso dios del sol, no la observamos para honrar al falso dios, la observamos para honrar al Mesías. Pero ¿cómo responde Elohim en su palabra?
Está en Deuteronomio 12, 30, 31 y dice: tengan cuidado después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes. No sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus dioses y pregunten: ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán esto a Adonai su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Adonai odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Elohim nos dice claramente en su libro de instrucciones, en la Torá, que no aceptará este tipo de adoración, aunque sea en su honor. A él, dice, le está ofreciendo lo que es abominable para él, y por lo tanto no lo honra a él, sino a falsos dioses paganos. Elohim dice que no debemos adorarlo de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia, un término que escuchamos con mucha frecuencia. Pero Yeshua dice claramente: Elohim es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Elohim, Yeshua. Yeshua es verdad. Y la Escritura nos dice que Elohim no aceptará la adoración cuando la gente adopte una costumbre o forma de adoración pagana y trate de honrar al Mesías con ella. Yeshua nos dijo nuevamente: en vano me adoran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15:9. La observancia de la Navidad es una tradición de hombres, y los mandamientos de Elohim, como se cita, lo prohíben. Yeshua dijo: muy bien, rechazáis el mandamiento de Elohim para que guardéis vuestra propia tradición. Eso es precisamente lo que está haciendo millones de personas hoy. Ignoran el mandamiento de Elohim. Él ordena con respecto a tomar las costumbres de los paganos y usarlas para honrar o adorar a Elohim. No harás así a Adonai tu Elohim. Es claro. Aún así, la mayoría de las personas hoy en día toman este mandamiento de Elohim a la ligera, o como si no tuviera validez alguna, y siguen la tradición de los hombres al observar la Navidad. No cometer errores. Elohim te permitirá desafiarlo y desobedecerlo. Él te permitirá seguir a la multitud y las tradiciones de los hombres. Él te permitirá pecar, pero también dice que se acerca el día del juicio final. Así como siembras, así cosechas. Amados, Yeshua es la palabra viva, es la palabra de Elohim en persona, y también Yeshua es la Torah viviente, es la palabra de Elohim escrita, y vamos a ser juzgados por la eternidad por estas palabras. Entonces no debemos tomarnos a la ligera ni ignorar. Estamos en Babilonia y no lo hemos conocido. ¿Cómo no podemos darnos cuenta que la Navidad se ha convertido en una temporada comercial? Está patrocinada, mantenida viva por las campañas publicitarias. Ves un Santa Claus enmascarado en muchas tiendas. Los anuncios nos mantienen ciegos y engañados acerca del embellecer el espíritu navideño. El periódico que vende los anuncios imprime editoriales floridos que exaltan y elogian la temporada pagana y su espíritu. Un pueblo crédulo se ha vacunado tanto que muchos se ofenden desde cuando se les dice la verdad. Pero el maligno espíritu navideño se invoca cada año, no para honrar al Mesías, sino para vender mercadería. Como todos los engaños de Hasatán, aparece como un ángel de luz, se hace para ser bueno. Cada año se gastan miles de millones de dólares en esta juerga de mercaderías, mientras la causa principal del Mesías debe sufrir.
es parte del sistema económico de Babilonia. Miles profesan ser naciones creyentes, pero están en Babilonia, como predijo la profecía bíblica, y no lo saben. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, que ahora pronto caerá. Es la advertencia de Apocalipsis 18:4. Este año, en lugar de intercambiar regalos, ¿por qué no invertir ese dinero en la obra de Elohim? Amados hermanos, espero que la enseñanza de esta cápsula de Torah de esta noche haya sido de mucha bendición para sus vidas, igual que lo fue para nosotros. Les mandamos un abrazo y todo nuestro amor en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Que tengan un reparador descanso.